¿Qué tal, amigos y amigas del Círculo? ¿Cómo va este domingo? Bien, bueno, fresquito, ¿no? Parece que la primavera este año no llega y yo estoy encantado, porque sabéis que soy un friki de la nieve, el friki del frío, así que ahí me lo estoy pasando bien. Ya, no sé que no tenía que decir que me gusta la lluvia y la nieve, pero pues la verdad que sí. Pero ¿sabéis para qué da el hecho de que te guste el frío, de quedarte en casa con una mantita, ver la tele y especialmente leer? Y fijaros que hoy, que es domingo, que es un día, bueno, antes de preparar la lasaña, yo creo que una buena cosa que puedes hacer es leerte unos buenos poemas. Mira, a mí desde niño, la primera forma de arte que me embaucó y que empecé a usar como forma de expresión cuando era súper tímido, introvertido. Empecé, claro, ya descubrí que era gay, por lo tanto, imaginaros en un pueblo del sur de Italia las pajas mentales, nunca mejor dicho, y no solo mentales, que me hacía, imaginaros cómo es, cómo es. Entonces, la forma de expresión, la primera, incluso antes de empezar a pintar, la primera forma de expresión que yo tuve en ese momento fue escribir poemas. Poemas pequeñitos, en los cuales soltaba todo lo que sentía. Por lo tanto, yo os invito a leer, porque se lee poca poesía. Y hoy, para comprobar que nos equivocamos al leer poca poesía, mi invitado de hoy es un gran poeta, sí. Además, un poeta que escribe de amor, desamor, pero también de todo lo que le rodea, de la sociedad en la que vivimos. Roberto Zarco, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Graduado en Ciencias Políticas, poeta, pero también informático de profesión. Acabas de publicar tu último libro, el 10º libro ya, Eso que es Ahora serás lo que nunca fuiste. Más informático, más poeta. A ver, Buena cuéntanos un pregunta. poquito. Pongo aquí, Llevo... mira, tu libro para que todo el Perfecto, mundo lo vea genial. y lo Y compre, lo compre, claro. lo más Y lo importante. compre, Lo más claro. importante. Pues empezó todo esto cuando yo tenía 16, 17 años y escribía para mí. La verdad que no escribía para nadie más, nunca con vistas a publicar y mucho menos a vivir de ello. No vivo de ello, tampoco lo he querido nunca, lo he deseado, porque al final ¿No? creo que... No, nunca se sabe, ¿no? Nunca digan nunca, pero la verdad es que mi trabajo me apasiona, que es el mundo de la ingeniería cloud, y la verdad que es mi foco de atracción. Son mis dos grandes focos de Es decir, atracción. que te apasionan las dos cosas. La Totalmente. informática, Sí, sí. cloud en este caso, y también la poesía. Qué bonito. Me apasiona totalmente. Y de hecho creo que la poesía me ha dado muchas cosas, ¿no? Y la informática también. Y yo creo que la gente, cuando me lo preguntan, no casa mucho, ¿no? No, la verdad que no. Y luego la gente se sorprende, pero creo que en mi caso me ha aportado muchísimas cosas buenas las dos cosas. Tanto Cuéntanos por qué este libro, 10º libro, ya has escrito 10 libros. 10 libros, Uy, que correcto, se eso cae. es. A ver cómo podemos Nada, aquí. Ay, mira. está perfecto. No, más o 10º menos. libro, justo este libro quería enfocar, el título lo dice todo, ¿no? Ahora serás lo que nunca fuiste, es un libro en el cual, vamos a decir lo que es poesía, prosa poética de autoayuda, como yo lo quiero llamar, y es un libro en el cual me he querido centrar en ayudar a la gente desde la poesía, desde la prosa poética en este caso. Y es un libro en particular en el cual yo le he puesto el foco a no perder la fe, a no perder la esperanza en temas como el desamor, ¿no? Muy, muy cuestionados hoy en día, ¿no? Con el famoso fin del amor que vivimos, ¿no? Entre infinitas comillas, y creo que es un libro que puede ayudar a mucha gente desde el punto de vista poético a trascender en su vida, a emocionarse con cada verso, por supuesto, y sobre todo saber que la poesía también es autoayuda, autoliberación, autosalvación. Y creo que ¿Escribir o leer desde tu punto de vista? escribir o leer, como yo, ¿te refieres? Como yo... No, en general, porque yo he contado mi historia personal. Mm, He dicho que desde niño, bueno, niño, cuando tenía ya 12, 13 años, empecé a escribir poemas. No sé si escribía bien, alguna se publicó, pero la verdad que a mí me servía mucho. A mí escribir esas 4 cosas que tenía en la cabeza, en esa época que era súper introvertido, muy tímido, comunicaba muy mm. poco y mal, a mí me servía mucho para soltar cosas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, sí, es autoliberación. O sea, para mí la poesía, y creo que para la gente que lo hace, lo escribe, creo que es poesía. El otro día había un vídeo, ¿no? Que decía que quiénes son los que más sufren trastornos mentales, ¿no? Y decía que los escritores, y en general, en particular, los poetas. ¿Por qué? Había estudios que lo demostraban. Era un podcast similar a este, muy periodístico, muy divulgativo, y decía, ¿no? Exactamente que casualmente, ¿no? Los poetas
pues no sé si por la manera de sentir, por ser a lo mejor paz, por ser personas altamente sensibles o de altas capacidades intelectuales, como se suele decir en el argot. Creo que decían eso, ¿no? Que casualmente tienen ese sentido de liberación, pero también lo sufren por dentro, ¿no? Como Picasso, por así decirlo, que no era poeta, Sí, sí. pero era pintor, ¿no? Y al final... Bueno, pero Picasso también es un vividor, ¿no? También, también, Sufridor, hombre, joder. Entre Se infinitas pasaba el comillas. día ligando y follando, las Ya cosas te digo, como las son, cosas hay vamos. que decirlas En fin, claras. No me he inventado yo su biografía, vamos. Totalmente. Pero creo que Sufridor es no lo veo. justo lo que tú dices, es autoliberación la poesía. Yo creo que entre todos los géneros, yo creo que es el, digamos, liberador para el propio escritor. Ya no digo para... Y hay mercado, Roberto. Esa es la Porque, gran... claro, la impresión que se tiene siempre cuando se piensa al mundo editorial Totalmente. o cuando nos paseamos por las ferias de libros como la de Madrid, es que poesía en realidad oferta hay poca, Muy poca. pero entiendo por qué no hay mucha demanda. Correcto, exacto. Creo hace unos años, hace como 10 años, empezó un boom, si lo recordáis, de la prosa poética, de la poesía, sí. gracias a la mayor red social para nosotros, los creadores de poesía, que es Instagram, sin lugar a dudas. Sin duda. Luego TikTok también, pero sin lugar a dudas, Instagram es el mayor foco visual que hay para la poesía. Yo tengo 55.000 seguidores en Instagram, bueno, lo digo ya, Robert Zarco M es el Instagram, pero para mí, por ejemplo, los seguidores no son lo que me alimenta el alma para seguir escribiendo, sino que la gente que me escribe, que se siente identificada, es tremendo, es tremebunda la cantidad de gente que hay, inmensa mayoría en el mundo latinoamericano y en España, que ama la poesía, ¿no? Creo que en nuestras casi dos últimas décadas escribiendo me he dado cuenta que la poesía tiene como otra perspectiva en Latinoamérica, ¿no? Como que digamos que se aprecia mucho más, como en el antiguo Japón feudal, sí. ¿Y por qué? ¿De una cuestión cultural? Yo creo que es una Ajá. cuestión cultural. Creo que como que se aprecia mucho más. No digo que aquí no se haga, pero relacionándonos a la pregunta del mercado editorial, creo que las editoriales creo que tienen que apostar mucho más porque hace 10 años se apuesta, pero siempre y cuando ya vendas antes o tengas un mercado editorial. Sí, cuando ya es un nombre consagrado. Qué Exacto, listos. claro, exacto. Entonces creo que había que apostar mucho más, sobre todo por poesía, vamos a decirlo, urbana, ¿no? Que capta al público joven y no tan joven, de todas las edades. Creo que deberían apostar las editoriales mucho más porque creo que la poesía, como yo le llamo, de autoayuda, que habla del amor, del desamor, de la potenciación del ser humano, creo que tiene mucha más cabida en el mercado editorial de lo que la gente puede llegar a pensar y los propios editores pueden llegar a pensar. Y creo que se le tiene que dar, porque la poesía al final es la base de toda la literatura. En el antiguo Japón feudal era de obligado cumplimiento estudiar poesía. Y ahora no. ¿Por qué no se le va a dar una oportunidad a la poesía cuando seguramente sea la esencia de toda la literatura? ¿Y las redes sociales qué impacto tienen? Porque tú tienes 55.000, no son pocos, 55.000 seguidores en Instagram. ¿Qué impacto tienen Bestial. en la poesía? Las redes sociales es el mayor arma de expansión de la poesía y creo que las editoriales apostaron hace 10 años o así y ahora, aunque apuesten menos todavía, pero siguen apostando, aunque sea menos todavía, Instagram yo creo que es el mayor foco de expansión mundial, tanto en género hispano como en género anglosajón, idioma anglosajón. Creo que es totalmente la mayor foco de expansión que ha tenido y creo que la poesía ha revivido de donde se le condenó, que fue al ostracismo para mí. Se le ha condenado muchísimas veces al ostracismo de las librerías y hace 10 años hasta aquí se había triplicado en las estanterías la poesía, ¿no? El mundo de la poesía. Y creo que Instagram es el mayor foco de expansión, porque a la gente le gusta. Yo cuando me comenta le gusta leer eso. Se sienten identificados, se sienten... como que hay gente que lo pasa mal, verdaderamente, muy mal, trastornos de salud mental muy importantes, y la poesía les ayuda a liberarse, ¿no? A conocerse mejor, a hacer introspección. Y dime una cosa, ¿y tú has escrito alguna novela o siempre No, poesía? Nunca jamás. ¿Por qué no? La verdad, porque creo que no te nunca me lo he atrae, propuesto. no te- Creo que nunca me lo he propuesto. Pero te atrae, Te va a o sorprender. no te llama No la leo atención? novela, pero leo de todo. Ajá. De momento, hasta ahora, ¿vale? Ajá. No me atrapa tanto las historias, sí contar mis historias en la poesía, pero leo muchísimos libros de psicología, de autoayuda, ensayos. Estuvo el otro día José Antonio Marín aquí y me leí Sí, señor. biografía de la inhumanidad, Ajá. de hecho en vacaciones, cuando estuve en Lanzarote, y me lo terminé de leer allí. Y bueno, creo que es el filósofo para mí, para mi punto de opinión. Hay muchísimos, por supuesto, pero creo que Hombre, para mí es el extraordinario. filósofo de los José filósofos. Antonio es extraordinario. Me parece, a mí,
Ma Me con una encanta. lucidez mental, y yo añado, no porque por edadismo, Totalmente. añado No, que tener esa lucidez mental con 85 años es me envidiable. parece invidiable. Eh, Irene Vallejo con el infinito en un junco creo que nos lo demostró también muy bien y el... dime una cosa, es una pregunta estúpida, Sí, te no. lo adelanto. Cuando escribes, al final, tú acabas un libro de poesía. ¿Hay alguna poesía que te resulta favorita o te gusta más que otras? Sí, ¿O hay no? una que no recuerdo la página, está, creo que es la que le dedico a mi padre, ¿no? Creo que está, te voy a decir la página, te lo digo ahora mismo. No, hombre, y tiene que leerla, Sí, sí, además. claro, por Hombre, te voy a supuesto, pedir de leerlo. Quiero escucharte por supuesto. directamente como... Porque no es lo mismo leer que escuchar Sí, una os voy a leer poesía. un trozo, ¿no? Bueno, son cortitos. Sí, un verso cortito. Me acuerdo del día en que falleció mi padre y una hostia de realidad vuelve para golpearme, para recordarme que siga adelante y que nunca pare, pero siempre lejos del egocentrismo, cerquita de la humildad y de la disciplina. Me acuerdo de todo esto cualquier tarde de domingo y me siento vivo, Qué bonito. porque al final el duelo, hacer introspección del duelo, Háblame de tu padre. mi padre para ¿Cómo se llamaba? mí, Félix, que significa felicidad, ¿no? Que viene del Por latín. supuesto. Y bueno, te seguía, bueno, veía muchos vídeos tuyos bueno, en los programas de televisión a los que acudes, que la verdad es que me pareces un excelente comunicador, Muchas gracias. como decía Dale Carnegie, ¿no? Cuando hay que dar los halagos hay que hacerlo sinceramente y honestamente. Y me pareces un gran comunicador, siempre te he seguido en todos los medios en los que has estado. Y mi padre, la opinión que tengo de mi padre es que era una persona, como tu libro dice, don de gentes, pero sin ser experto en don de gentes. O sea, tenía don de gentes, tenía el arte de diálogo. Tenía muchísimas habilidades sociales sin ser experto en habilidades sociales. Y él, mi padre, yo lo recuerdo como que la gente le quería por su vitalidad, por su entereza, por su humildad, sobre todo por continuar adelante con lo que se proponía conseguirlo, ¿no? Lograr. Siempre me decía yo que era muy incisivo y creo que mi padre era, o sea, al final somos lo que nuestros padres nos han... Hombre, por supuesto. Desde luego a nivel de valores, sin ninguna duda. Y él me ha demostrado Hombre, y muchísimo, genéticamente nos parecemos más de lo que pensamos con los padres, incluso cuando totalmente. no lo admitimos, incluso en los defectos. Incambiablemente tu faceta de informático, que a mí sigue sin encajarme con poeta A puede nadie le ser encaja. informático. Y ya que escuché ¿Qué haces exactamente? Pues nosotros nos dedicamos a toda en mi caso soy arquitecto cloud y nos dedicamos a toda la infraestructura bueno, de la consabida Amazon, la empresa Ah, como Amazon Web Services. He trabajado con todas las nubes, pero bueno, llevo muchísimos años trabajando en este sector y la verdad es que es un sector que está muy en boga. Aquí tenemos una región en España que es la de Aragón, la de región del cloud. Y siempre me ha apasionado desde que mi padre, valga la redundancia, me compró mi primer ordenador con 7 8 años, cuando la caja antiguamente era mm. la del televisor era enorme. Creo que ahí desarrollé, quedándome, aunque parezca con 8 9 10 años, hasta las 5 o 6 de la mañana delante de un ordenador, cuando no existía todo esto de la inteligencia artificial. Ajá. Y ahí desarrollé mi sapiencia, pero con entrenamiento, con entrenamiento, con entrenamiento. Vivimos en un mundo en el que eh, puedes saberlo todo con YouTube al final. Y creo que la pasión por la Es verdad. informática se me desarrolló de la infancia y el mundo cloud, que es donde estoy trabajando ya desde hace muchísimos años, bueno, es el futuro, el presente y el futuro en mi caso me dedico a la arquitectura cloud, pero es un mundo, la verdad que bastante apasionante, el Oye, mundo de la ¿escribes más informática. cuando estás enamorado o en fases de Buena pregunta. desamor o cuando estás solo? Yo creo que ha habido de todo en mi vida, pero sí que es cierto que decía el dolor inspira, ¿no? Es cierto que yo Mm. siempre he dicho en anteriores libros míos que creo que el dolor, lamentablemente, no sé si para bien o para mal, creo que inspira más y, ¿verdad? Inspira más Sin duda. que se lo digan a todos los poetas, Artistas escritores, en artistas en general, general, sí, inspira más el dolor que la sí. alegría. Que inspira también, pero de otra manera. Sí, es diferente, es muy diferente. Por lo Totalmente. menos para mí, lo sabe que uno de mis hobbies es pintar. Hombre, es evidente, completamente diferente lo que tú intentas, lo que te mueve, los días que estás feliz a pintar o a escribir en comparación cuando en cambio estás mal, no tiene nada que ver. De ¿Y nada. qué te da miedo de la sociedad actual, que no está pasando por momentos muy fáciles? La sociedad actual, independientemente de temas políticos y demás, yo creo que socialmente, lo comentaba con Miguel Ángel y contigo, al final creo que, como decía Ibai Lluz en su libro que se llama El fin del amor, creo que la sociedad actualmente vive
de la última década, 2 últimas décadas, desde que Zygmunt Bauman desarrolló el concepto de relaciones líquidas, creo que sigue habiendo bastantes relaciones líquidas y eso lo veo muy de cerca en la poesía cuando la gente se me acerca a mí a comentarlo. Sobre todo me comentan poemas y textos que van con problemas de cómo nos relacionamos con el entorno y con nuestros congéneres. Al final, creo que se ha desarrollado una idea de que las relaciones también tienen que ser de usar y tirar, como el consumo, como todo lo que consumimos constantemente, y creo que no debe ser así. Las relaciones, yo lo digo en mis poemas y en mis frases, deben ser, se deben construir con el tiempo. Las relaciones no se encuentran. Y creo que las relaciones que realmente merecen la pena son las que transitan el camino difícil, no el camino fácil. Porque el camino fácil, todos estamos llenos de dopamina, como decía Marian Rojas Estapé, y creo que deberíamos enfocarnos más en vivir de cara a proyectarnos con esa persona con la que queramos conocer, no solo conocer constantemente personas y consumir relaciones. Y creo que uno de los grandes problemas de la sociedad, creo que ha hecho mucho hoy en las redes sociales, pero también creo que mal en la hora de relacionarnos, cómo nos relacionamos a través de una pantalla en lugar de tú a tú, de persona como tiene que ser. No estaba previsto que te hiciera esta pregunta, ¿cómo la has sacado tú y te gustan tanto los libros de autoayuda? Te lo voy a preguntar. Tú sabes que ha habido mucha polémica con Marian Rojas, ¿no? Sí, correcto. Sí. Bueno, incluso se han hecho unos memes televisivos, bueno, radiofónicos, de todos lados, con lo de la persona vitamina y todas esas cosas, en fin. Bueno, además de haberla criticada, pues si es hija de una familia. A mí me parece excelente. No tengo ni idea si es del Opus Dei o no. Pero ¿qué opinas de la polémica de que se ha montado alrededor de esta? Bueno, para quien no la conoce, es una de las conferenciantes más exitosas en nuestro país, para que lo sepáis. ¿Va? Sí, totalmente. Hija de un grandísimo también conferenciante y psiquiatra. Justo, sí, es hija de psiquiatra y ella comentaba en una entrevista que lo vi, que bueno, que su padre, a mí me parece maravilloso, su padre también, y creo que no te debe, si no te tiene que definir tu pasado ni... No sé a lo que me refiero, donde me da exactamente igual a dónde pertenece cada persona, a pero sus ideas. ¿Te gusta? Sí, a mí me gusta particularmente. Su Sí, me gusta su trabajo, lo disciplinada que es y tengo un par de libros suyos, me los he leído y todos los vídeos que tiene me los intento ver porque creo que tiene, desde el punto psiquiátrico, vamos a decirlo, de la psiquiatría, creo que ella y su padre tienen muchísimo que aportar a la sociedad y yo estoy a favor de lo que expone ella creo que tiene toda la lógica y está basada en estudios científicos. Y me parece que personas como ella creo que deben aportar a la sociedad independientemente de tus orígenes. Y bueno, y al final demostró una cosa muy importante, es que su padre le apoyó cuando decidió ser psiquiatra, estudiar medicina, y le apoyó en lugar de decirle, oye, eso es muy importante, ¿no? Decía ella, que te digan adelante, ¿no? Por supuesto que lo es. Que no te digan, oye, ¿cómo que es esto que te quiere dedicar? Al final, que te apoyen independientemente de lo que quieras estudiar o ser en la vida. Y a mí yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ella expone. Oye, ¿y qué te da miedo de la vida, de esta sociedad? Pues me da miedo no tener miedo a mí mismo. Porque si no tuviera miedo a mí mismo, entonces no sabría que me estoy enfrentando a retos constantes. Porque el miedo se genera en el cerebro, ¿no? Creo recordar en el hipotálamo, si no recuerdo mal. Y al final creo que estamos diseñados para escapar del miedo. Y creo que eso era antiguamente, cuando vivíamos en cavernas, creo que no me da miedo no tener miedo porque eso significa que no estoy trabajando en mí y no estoy trabajando, vamos a decirlo, en mis fantasmas interiores. ¿Y qué tiene? Porque de ti, ¿qué te da miedo? De mí no me da miedo, por ejemplo, la gente, por ejemplo, dice, le da miedo a la muerte. A mí es algo que no me da miedo. A mí me da miedo no me da miedo no vivir al día a día y respirar el aire que respiro. Pero de mí me da miedo el no saber, a lo mejor en determinado momento, cómo enfrentar determinadas cosas que te pueden ocurrir en la vida y no saber gestionarlas. Yo creo que mucha gente, hasta que no se decide por un duelo o cosas así, que puede haber de muchos tipos, no solo por fallecimiento. Por supuesto. Creo que hasta que la gente no se enfrenta a ese tipo de casuísticas y problemáticas, esos son los verdaderos problemas que tiene la vida. Y creo que es el mayor miedo, ¿no? El que tengo, a lo mejor el no saber enfrentarme a determinados momentos en la vida. Es mi mayor miedo. Y te voy a dejar ahora 2 minutos para tu público y dedícalo a lo que te apetece. Como el minuto final de los políticos. Totalmente, sí. Dedícate a ella. Y bueno, y especialmente dile que tiene que comprar tu libro. Pues que esto es lo fundamental. Tenéis que comprar mi libro, básicamente. No estáis obligados, evidentemente, no se os pone una pistola. Pero sí que os lo recomiendo encarecidamente porque os va a gustar mucho, sobre todo a conoceros, a hacer introspección con vosotros mismos, mismas.
Y bueno, dado que el público que tengo es de todos los targets de edad, la verdad es que os vais a encontrar a vosotros o vosotras mismas. Y sin lugar a dudas es un libro en el que, aparte de hacer introspección, vais a encontrar respuestas a muchas preguntas. Pero lo mejor de todo es que si lo compráis, lo mejor de todo, como decía Tony Robbins, la gente que se hace mejores preguntas obtiene mejores respuestas. Y para esto está este libro, para que os hagáis las mejores preguntas y obtengáis las mejores respuestas. Pues Así que muchas nos animo a gracias. comprarlo. Oye, qué bonito, ¿no? Este minuto. Seguro que van a comprarlo. Seguro que sí. Pues, Muchas queridos, gracias. espero que os haya gustado comprar el libro y especialmente leer, Mucho. que siempre ayuda. Gracias, Roberto. Un abrazo. Bueno, si hay un sitio en España, en Madrid, donde la poesía siempre tiene un lugar privilegiado, es sin duda el Círculo de Bellas Artes. Y después de esta entrevista con el escritor, el poeta Roberto Zarco, hoy con Miguel San Juan vamos a ver lo que nos pasa aquí, lo que va a pasar esta semana en el Círculo de Bellas Artes. Ya sabéis cómo viene cada semana la agenda cultural del Círculo de Bellas Artes de Madrid, llena de eventos. Nosotros vamos a destacar hoy algunos, como hacemos cada semana. Empezamos por el lunes 24, a las 6:30 de la tarde, aquí en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, se va a producir la presentación del libro Historias sobre lienzo, sitio y empresa de Salvador de Bahía, sobre la recuperación de ese territorio de Salvador de Bahía en 1635. Se trata de uno de los episodios más importantes del reinado de Felipe IV, que respondió con contundencia a la ocupación holandesa de esta estratégica ciudad del Brasil colonial. El libro ofrece una visión detallada de este acontecimiento histórico en el que una poderosa armada hispano-lusa consiguió restaurar el dominio ibérico en esa región. Si eres un apasionado de la historia, no te lo puedes perder porque además la entrada es libre hasta completar aforo. Y el miércoles 26 a las 7:30 de la tarde, conferencia España Rarita. Curioso nombre. La crisis de 2008 dio al traste con la promesa de felicidad nacional que se había instituido en España durante la transición. Se ha analizado mucho lo que supuso el colapso de la economía y el abismo al que se asomó el aparato del Estado, os acordaréis todos de esta terrible crisis, pero todavía faltaba por comprender una tercera pata, que es el resquebrajamiento de la cultura oficial española. Un entramado que pasa por el himno, la bandera, las fiestas católicas, el folclore o el 12 de octubre, que parecía patrimonio de las fuerzas conservadoras, pero que ha pasado al dominio público gracias a la reapropiación por parte de muchos artistas, como por ejemplo Palomo Spain, Los Javis, Rosalía y tantos otros. Una interesantísima conferencia cuya entrada es libre también hasta completar aforo. Y además, también el miércoles 26 a las 7 continúa el taller Cómo recuperar la vivienda, brechas de la ciudad capitalista. Ya os hemos hablado alguna vez de este taller. Sabéis que aborda la desigualdad como rasgo definitorio de la época que nos ha tocado vivir y cómo ha sido modelada por crisis financieras como la que decíamos antes, como la de 2008 o la pandemia de la COVID-19. ¿De qué se hablará en concreto este día en esta sesión? De la ciudad en el móvil, el espacio entre lo digital y lo urbano, y de la ciencia ficción urbana. Recordad que las entradas para este taller están a la venta en la web del Círculo de Bellas Artes y continúan las dos grandes exposiciones que tiene activas el Círculo en estos momentos, la de Max Ernst, Surrealismo, Arte y Cine en la Sala Picasso, y la de Dimitris Pikionis, una topografía estética en la Sala Minerva. Arte, cultura, historia, sociedad, lo tienes todo aquí en el Círculo, así que te esperamos.